Hola, mi nombre es Bernardino Guillén, de Ingeniería Industrial, Instituto Tecnológico de Tijuana. Para la materia de Estadística Inferencial 2, vamos a ver la unidad número 4, correspondiente al capítulo 14, Control Estadístico de Procesos. Vamos a ver la parte correspondiente a la aplicación de los dos puntos, que son la gráfica de control para la variación y la media, y la aplicación de las gráficas de control para atributos en lo que es el proyecto. Entonces, para lo que es el cuarto avance, tenemos unos ejercicios. Tenemos que, como estamos trabajando en lo que es el proyecto del desarrollo de lentes, vemos que en la fase del desarrollo del nuevo proceso se ha estado monitoreando una de las dimensiones importantes del producto, como lo es el espesor central de los lentes. Esta dimensión es importante y no debe haber una variación significativa, ya que podría ocasionar un problema cuando los lentes sean procesados en los laboratorios. Lo que corresponde a lo que es el espesor central, aquí tenemos un diseño del molde. Obviamente que para desarrollar un producto se crean bajo especificaciones, pero en este caso, para la aplicación de los ejercicios, lo vamos a dejar sin tomar en cuenta lo que es la especificación del producto. Entonces tenemos nuestro lente y prácticamente vamos a medir lo que es el espesor central, cuánto mide de ancho la parte central de nuestro lente. En este caso nos estaría dando un promedio de 13 milímetros, de acuerdo al diseño. Pero vamos a ver los datos y los vamos a analizar en Minitab. Para este caso hemos colectado datos de los muestreos en los últimos 10 días. Hemos colectado 5 muestras al día y vamos a someter esos valores para analizarlos y observar si el proceso se encuentra estable o si existe alguna variación significativa. Para esto vamos a utilizar la gráfica de control para la variación y la media, la gráfica de medias y rangos, la gráfica XR. Aquí previamente realicé los ejercicios en Minitab, ya los tengo, pero vamos a ver cómo los desarrollamos. Entonces tenemos el ejercicio espesor central. Okay, tenemos nuestros datos de los muestreos desde el día 1 hasta el día 10. Tomamos un muestreo de 5 muestras por día. Tenemos los valores correspondientes a las muestras tomadas de cada día. No le estamos metiendo más valores como las cavidades de los moldes que se utilizaron. Puede haber variaciones de cavidad a cavidad en cuanto a los moldes, ya que son moldes individuales, pero pues vamos a tomar estos datos de 5 muestras aleatorias para ver si nuestro proceso se encuentra estadísticamente estable. Entonces, para esto vamos a realizar lo que es una gráfica de rachas y nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a Quality Tools y nos vamos a ir a Run Chart. Previamente ya lo había realizado. Aquí lo que vamos a tomar en cuenta es lo que es el espesor central, o lo que es el Central Thickness, que es lo mismo en español traducido. Entonces tenemos lo que es el CT que vamos a tomar en cuenta. Aquí en el subgrupo le vamos a poner que son 5 muestras y vamos a determinar nuestra gráfica de racha. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de rachas. Aquí tenemos cómo se está comportando. Dice el número de corridas acerca de la mediana. Dice que son 8 corridas que se acercan a lo que es la mediana. 4, 5, 6, 7, 8. Dice que el número de corridas esperados es de 6. Tenemos también lo que es el valor de P, que es de 0.91, es mayor a 0.5. El valor de P para las mezclas tenemos que es
es de 0.09, es decir, que no hay mezclas aquí en esta gráfica, como vemos en esta distribución. También tenemos el número de corridas hacia arriba o hacia abajo, dice que son 7. Las corridas largas hacia arriba o hacia abajo, dice que son 3, las corridas largas hacia arriba o hacia abajo. Tenemos el valor de P aproximado para las tendencias, que es mayor a 0.5. Tenemos 0.71 en cuanto es a las tendencias, es decir, no existen tendencias. El valor de P aproximado para las oscilaciones es de 0.29. Entonces, esto es lo que es nuestra gráfica de rachas. Lo podemos hacer también con valores individuales. Aquí pues vamos a utilizar nuestros mismos datos, le ponemos que es los grupos, le vamos a decir que es individual, le vamos a dar OK. Y aquí tenemos ya lo que son nuestras dos corridas. Tenemos la gráfica de rachas y la gráfica individual. Aquí vemos los valores. Tenemos el valor de P para los clustering, en este caso para las acumulaciones. El valor de P para lo que es las mezclas es de 0.9, es decir, no existen mezclas. El valor de P para las tendencias es de 0.63, es decir, que no existen tendencias. Vemos que está oscilando en lo que es la parte media. Entonces vemos que nuestro proceso en esta parte pues se encuentra dentro de control. Es un proceso estadísticamente controlado. No vemos que exista alguna tendencia o que tengamos dos poblaciones, una arriba u otra abajo y así sucesivamente, y que estén oscilando. Vemos que el comportamiento pues es adecuado. El valor de P para lo que es la oscilación es de 0.36. Okay. Ahora lo que podemos hacer también para lo que es nuestro ejercicio, podemos hacer lo que son las gráficas de las medias y rangos. Nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a control charts y variables por subgrupos, y nos vamos a ir a la gráfica X bar R, gráfica de medias y rangos. Y aquí lo podemos realizar. Vamos a tomar en cuenta lo que es el espesor central. El subgrupo pues va a ser de 5 y le vamos a dar las opciones X bar option, y para las pruebas vamos a seleccionar todos los que son, es decir, de un punto nos dice que cuando K toma el valor de 3, la desviación estándar del centro de la línea, es decir, 3 desviaciones estándar del centro de la línea. Aquí el valor de K es de 9, dice 9 puntos en una fila o del mismo lado o del centro de la línea. Y aquí tenemos 6 puntos en una línea, todos incrementando o decreciendo. Y aquí tenemos 14 puntos en una fila, alternándose ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces vamos a utilizar todas estas pruebas y las vamos a someter en nuestros datos. Y los vamos a dar OK. Aquí tenemos ya nuestra gráfica de medias y rangos. Aquí automáticamente, como no estamos tomando en cuenta lo que es nuestra especificación, y estamos viendo nada más la media, lo que nos está dando nuestra gráfica. Dice que nos da un límite de control inferior de 12.73 y un límite de control superior de 12.82. Vemos que no existen valores fuera de lo que son los límites de control que nos está poniendo Minitab. Es decir, se encuentra el proceso estadísticamente estable. Es lo que vemos, y ahorita vamos a hacerlo también con el asistente para ver qué es lo que nos está diciendo el asistente en base a los datos. Tenemos también lo que es la gráfica de los rangos, y para los rangos nos está dando una media del rango de 0.08.
como un límite de control inferior de 0 y un límite de control superior de 0.16. Tenemos un rango de 0.08. Es decir, de acuerdo a esto, a nuestra gráfica, pues nuestro proceso es estadísticamente estable. Lo vamos a realizar pues también con lo que es el asistente. Nos vamos al asistente, gráficas de control, y vamos a realizar lo que es X-bar chart. Y vamos a poner lo que son tomar lo que es el espesor central, el tamaño de los subgrupos, vamos a decirle que es de 15, y dice control límites y el centro de la línea. Dice cómo vas a determinar los límites de control en la línea del centro. Que vamos a ponerle, lo vamos a estimar de los datos. Es decir, lo vamos a tomar de los datos que ya tenemos. Como no vamos a poner ninguna especificación, entonces tomaremos eso. Le damos OK y ya tenemos lo que son nuestras gráficas con lo que nos da el asistente, y nos dice que el proceso, la media del proceso es estable, y de acuerdo a lo que nos da Minitab, que es, aquí tenemos que es nos da del 0%. Aquí nos está marcando y nos dice que el proceso sí es estable, y nos pone aquí como comentario, dice la media del proceso es estable, que no se encuentran grupos fuera de control de la barra de la gráfica X-bar. Entonces tenemos eso, tenemos lo que ya vimos ahorita, nos lo está dando nuevamente. Tenemos lo que son los rangos para lo que es la media, y los rangos también nos da para. Entonces aquí nos dice que fueron subgrupos, que fueron 10, la media es 12.78 y la desviación estándar es de 0.034. Nos dice aquí una leyenda: los límites de control son estimados usando la desviación estándar, dentro de la desviación estándar. La otra gráfica que vemos aquí, cuál es nuestro patrón. Aquí dice que tenemos una mezcla que se oscila entre lo que es entre lo que es la línea central, y parece que sí estamos oscilando entre lo que es la línea central. No tenemos valores fuera de lo que son los límites de control que nos da Minitab, y al parecer tenemos nuestro patrón de nuestros datos se parece a lo que es una mezcla que oscila entre el límite inferior hacia el centro, y así se va de una manera estable. Y aquí nos da también lo que es el reporte, la carta de reporte. Nos dice que la prueba de estabilidad dice que la media del proceso y la variación son estables, no se encuentran grupos fuera de control, pero sí nos da aquí una alerta. Dice que los datos no son suficientes para estimar un control preciso, los límites de control. Dice que se requieren al menos 70 puntos o 70 datos que deben ser incluidos en el cálculo. La correlación de los datos, tenemos que los datos de acuerdo a los datos podríamos incrementar un número o tener una falsa alarma, porque son menos del 2% de los subgrupos que se encuentran, que están fuera de control límites. Pero en este caso dice que la prueba de la correlación pues no es necesaria para este caso. Entonces en este caso pues estamos bien. Entonces esto sería utilizando el asistente, sería el ejercicio para ver lo que son el espesor central de los lentes. Vemos que de acuerdo a eso pues todo nuestro proceso pues es estadísticamente estable. Pues no estamos considerando solamente una cavidad, estamos tomando de diferentes cavidades de lo que son las partes a moldear. Sin embargo, el proceso pues es estadísticamente estable. Vamos a ver otro de los ejercicios y vamos a cerrar este.
Vemos que por otra parte se ha reportado que en los laboratorios de proceso final, en los lotes producidos se han encontrado defectos como delaminaciones del recubrimiento cuando el producto es desbloqueado. Es decir, cuando se va a tomar lo que es un lente para procesarlo en los laboratorios, se utiliza una nueva tecnología. Conforme cambia la tecnología, también las nuevas tecnologías han estado afectando a los productos. Es decir, tal vez los productos necesitan adaptarse a las nuevas tecnologías para poder ir a la par, ¿no? Ahorita la nueva tecnología es utilizar agua a presión para desbloquear lo que es un lente. Se le pone una película en la parte superior del lente para que es la parte útil. Entonces, si esta parte útil se llega a rayar, pues prácticamente el lente pues ya no sirve, pero pues se bloquea para protegerlo. Pero cuando esta película es removida con agua a alta presión, estamos viendo que sí llega a tener algún efecto en lo que es la delaminación del lente, y aquí claramente se ve. Entonces, esto pues obviamente pues llega a afectar la funcionalidad del producto, y ciertamente estos lentes pueden llegar a ser regresados o retornados por los laboratorios, ya que en sus procesos utilizan agua a presión para remover los lentes de la capa de protección que se les coloca para evitar que se rayen, como son procesados, cuando son procesados como producto terminado. Tenemos aquí los datos para realizar nuestro ejercicio aplicando los conocimientos obtenidos en esta unidad, y tenemos que los lotes producidos son de 5000 lentes. Vamos a construir lo que es una gráfica P para determinar si el proceso está bajo control estadístico. De acuerdo a esto, se inspeccionaron 20 lotes y se encontraron los siguientes defectos en los respectivos lotes. Aquí tenemos los lotes desde el 1 hasta el 20 y la cantidad de defectos encontrados en cada lote. Entonces, en base a esto, pues realizamos lo que es la gráfica P. Y bueno, pues vamos a ver cómo lo realizamos aquí en Minitab. Tenemos el ejercicio del bloqueo de los lentes. Aquí tenemos los datos en Minitab, son los 20 lotes, el tamaño de los lotes fueron de 5000 lentes, y los defectos encontrados con delaminación, aunque son muy bajos, pues los vamos a someter a lo que es la prueba P. Entonces nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a gráficas de control y gráficas de atributos, y nos vamos a ir a la P. Entonces aquí pues tenemos ya en las variables vamos a seleccionar los defectos, el tamaño de los subgrupos, el tamaño del lote, y de aquí en Picture Option le vamos a realizar las pruebas, lo mismo. Dice que tres desviaciones estándar al centro de la línea, 9 puntos en una fila o del mismo lado del centro, y le ponemos 6 puntos en una fila, todos incrementando o decreciendo, y 14 puntos en una fila alternándose ya sea hacia arriba o hacia abajo. Entonces le vamos a dar OK y le vamos a dar OK nuevamente. Aquí ya tenemos lo que es nuestra gráfica P. Nos vemos que de acuerdo al promedio o a la media, tenemos que es de 0.001. Nos está dando un límite de control superior de 0.002. Entonces el inferior pues es prácticamente cero, no se espera que se tengan defectos, más sin embargo, de acuerdo a esto es el proceso, pues se puede decir que los defectos encontrados en los lotes, pues tenemos el proceso, pues prácticamente no podría llegar a afectarnos, ya que es relativamente bajo el porcentaje, pero vamos a hacerlo con el asistente y vamos a ver qué nos dice de acuerdo a la gráfica P.
Entonces nos asistente y nos vamos a ir a gráficas de control y nos vamos a ir a gráfica P. Y aquí en el número efectivo le vamos a poner que son los efectos. Y vamos a seleccionar aquí el número de columnas, el tamaño de subgrupos, el tamaño del lote. Y aquí como vamos a determinar lo que son los límites, le vamos a poner que estimados de los mismos datos. Ok, y lo vamos a dar. Ok. Aquí nos está recomendando si queremos utilizar la LNAP chart. Y le vamos a decir que no. Y aquí nos da ya lo que son las gráficas del reporte con el asistente. Y aquí dice la proporción de defectos es estable. Y nos dice evaluar el porcentaje fuera de control de los subgrupos. Entonces nos dice si es mayor a 5, el proceso no es estable. Entonces nos está marcando que el proceso es la proporción de defectuosos, pues es relativamente estable. Y aquí nos pone en comentario la proporción de artículos defectuosos, que es estable. Los subgrupos no se encuentran fuera de control de acuerdo a los lotes evaluados. Tenemos los mismos límites de la proporción, como un límite superior que es 0.002. Y de aquí nos da los datos que utilizamos, 20 subgrupos, con el tamaño de cada subgrupo es 5000, total de piezas que fueron de 100,000. El número de defectivos, pues de defectuosos, pues es de 106, y un porcentaje de defectuosos que es del 0.11. Entonces es lo que nos da lo que es la gráfica. Tenemos el reporte de estabilidad y aquí vemos que nuestra proporción pues, se encuentra dentro de lo que es una mezcla. No tenemos, de acuerdo a las pruebas que también realizamos, pues no vemos una tendencia o conglomerados o dos poblaciones. Entonces esto sería de acuerdo a lo que es el reporte de estabilidad. Y aquí nos da el reporte del diagnóstico. Nos dice que para la baja desviación nos está marcando de acuerdo a la NAP chart, que es un 64.4%. Esto nos lo estaba recomendando ese Minitab. Hizo un assessment para observar la variación como un porcentaje de la variación esperada para determinar cuál gráfica se debe usar. Dice que tus datos tienen menos variación de la esperada. Dice que la cual podría resultar en una gráfica que raramente te da una señal de su grupo fuera de control. Dice que consideremos usando la LNAP chart, la cual sería la correcta para esta condición. Entonces nos da los dos patrones utilizando lo que es la gráfica P y la gráfica de LNAP. Entonces, pero de acuerdo a esto, pues utilizando los dos tipos de gráfica, pues nos da valores dentro de lo que son los límites. Entonces, y aquí tenemos la carta del reporte. Dice que la proporción de efectivos pues es estable, no se encuentra en grupos fuera de control. El número de los grupos, dice que no necesitamos preocuparnos por la precisión de los grupos de control, porque más de los 16 de grupos son incluidos dentro del cálculo. El tamaño de los grupos también nos está diciendo que necesitamos preocuparnos acerca de la precisión de los límites de control, porque todos los grupos tienen al menos 472 items.
La variación esperada es que tus datos tienen menos variación de la esperada. Es decir, el defecto que estamos mostrando en los lotes, pues prácticamente puede ser insignificativo, ya que es demasiado bajo. Os dice que las causas de los límites de control sobre una gráfica P pueden ser muy grandes para los datos. Dice, resultando en una gráfica que muy raramente te pueden dar una señal. Entonces nos está diciendo que consideremos usar la Lani P-Chart en lugar de la gráfica P. Entonces esto sería lo que es el ejercicio. Tenemos las gráficas, los reportes como ya los vimos. Prácticamente estos dos ejercicios basados en lo que es la información o la aplicación de los ejercicios de la unidad número 4. Entonces, pues basado en esto, pues prácticamente podemos decir que realizamos la aplicación de lo que es el control estadístico de proceso aplicado a nuestro proyecto. Mi nombre es Bernardino Guillén Hernández. Sería todo para este proyecto.